Cuando hablamos de una metodología para la escritura de CSS, es muy importante que entendamos cuáles son las ventajas que ofrecen. La primera es que nos va a permitir la reutilización de código y eso va a evitar que lo repitamos. Vamos a ver un ejemplo con dos botones para que entendáis a qué me refiero. Si nosotros queremos conseguir dos botones con esta apariencia, el código HTML que podemos utilizar sería algo parecido a esto. Hasta aquí todo es normal y parece bastante lógico. El código CSS que necesitamos para esta apariencia sería algo muy parecido a esto. Como podéis ver, tenemos varias propiedades repetidas y si esto es algo que sucede en un ejemplo tan sencillo como con dos botones, imaginaos lo que pasa en un sitio web completo donde tenemos cientos de elementos a los que dar estilo. Vamos a ver cómo quedaría esto si utilizáramos BEM. Para empezar, en el HTML agregaríamos una clase al elemento que queremos que sea transparente. Y de esta forma nos quedaría con dos clases, button y button-transparent. Y con esta pequeña modificación, fijaos cuánto CSS podemos ahorrar. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la cascada para sobreescribir las propiedades que necesitemos. Esto evidentemente se puede simplificar aún más, pero solo quería que vierais un pequeño ejemplo de cuánto código podemos ahorrar si utilizamos una metodología para escribir CSS. Otra gran ventaja que tiene utilizar una metodología es que vamos a tener una especificidad consistente en todo el proyecto. Si no sabéis lo que significa la palabra especificidad es porque no habéis visto mi curso de CSS básico. Para que más o menos tengáis un resumen en la cabeza de lo que significa, es la medida que utiliza el navegador para aplicar estilos en función de los selectores que utilizáis. Si al pasar vuestro código CSS por un generador de especificidad tenéis una gráfica más similar a esta que a esta, lo siento mucho, pero vuestro código CSS es prácticamente insostenible. Cada vez que queráis hacer un cambio o tocar algo, es muy probable que se os rompan las cosas. Y por desgracia, cuando algo en CSS falla, la culpa no es de CSS, es nuestra. El utilizar una metodología nos va a ayudar a que la gráfica sea lo más plana posible y de esa forma evitar el mayor número de conflictos posibles cada vez que queramos tocar algo o cambiar algo. Y por último, una de las grandes ventajas que nos aportan las metodologías es mantener la independencia de nuestro código. Uno de los mayores errores que se comete al empezar con CSS es intentar replicar la estructura del HTML en nuestro CSS. Eso, aparte de no tener ninguna lógica, va a hacer que escribamos muchísimo más código CSS del que en realidad necesitamos. Y ese es otro problema que ayudan a solucionar las metodologías. Y ahora que ya sabéis qué es una metodología, las ventajas que tiene y los errores que ayudan a prevenir, vamos a ver cómo funciona BEM. La metodología BEM se basa en tres conceptos principales: bloques, elementos y modificadores. Un bloque es cualquier elemento autónomo que podemos reutilizar en cualquier parte de la página. Para que lo entendáis, esto se podría entender como un menú, un logo, una galería, una tarjeta. Cualquier elemento que podáis utilizar en cualquier otro sitio de vuestra página sería un bloque. Vamos a quedarnos con el logo para ver un pequeño ejemplo. Cuando tenemos una página web es muy común colocar el logo en la parte superior izquierda. Y también es muy común utilizar clases como header logo o top bar logo. Lo que nos sugiere BEM es que utilicemos clases que sean completamente independientes, que no estén ligadas a nada y que sean totalmente reutilizables. Y siguiendo esta filosofía, lo que tendríamos que utilizar es una clase como por ejemplo logo. Logo no está ligado a ningún sitio específico del HTML. Podríamos reutilizar este logo en cualquier sitio de la página y solo tendríamos que ponerle la clase logo. Y este mismo principio se aplica para cualquier otra cosa que queráis tener en vuestro sitio web y que sea reutilizable. Para entender cómo funcionan los elementos en BEM, es tan sencillo como pensar en las piezas que conforman nuestro bloque. Vamos a utilizar esta tarjeta para que podáis ver un ejemplo gráfico de cómo funcionan los elementos en BEM. Para nombrar un elemento, lo que hacemos es escribir el nombre del bloque al que pertenece, dos guiones bajos y después el nombre que le queremos dar. El hecho de que sean dos guiones bajos no es casualidad.
es porque hay ciertas convenciones donde los espacios se representan con guiones bajos o guiones medios. Entonces, de esta forma evitamos confusiones respecto a si estamos utilizando BEM para nombrar un elemento o simplemente son dos palabras separadas por un espacio. Sabiendo esto, el código resultante sería este. Tenemos carth para el bloque, carth-title para el título de nuestra tarjeta, carth-text para nuestro texto y carth-image para nuestra imagen. Y aquí viene el punto donde mucha gente se confunde. Las redes sociales es algo que muy probablemente vamos a querer reutilizar en otros sitios de nuestra página web. Por lo tanto, automáticamente al querer tener un elemento reutilizable se convierten en un bloque. Por lo cual, esto no sería carth icons, ni carth social, ni nada parecido a eso. Tendría que ir completamente desligado de carth, por lo cual nos queda esto. Creamos un nuevo bloque y lo que nos queda es un UL con la clase socialIcons, los LI tienen la clase socialIcons-item y los iconos la clase socialIcons-icon. Y de esta forma, si queremos reutilizar las redes sociales, lo único que tendremos que hacer será crear nuestra lista y utilizar las mismas clases. Y respecto a los modificadores, hacen lo que su propio nombre indica, que es modificar algún tipo de estilo. Los modificadores se pueden aplicar tanto a bloques como a elementos. Supongamos que nosotros tenemos una segunda versión de esta tarjeta. En este caso, el modificador habría que aplicarlo a la tarjeta porque es lo que está modificando sus estilos. La forma de escribir modificadores es exactamente la misma que la de los elementos, solo que vamos a utilizar guiones medios en lugar de guiones bajos. De esa forma, la tarjeta normal, la que tiene los estilos por defecto, se quedaría con la clase carth y la tarjeta que está modificada y es azul tendría la clase carth y la clase carth blue. ¿Por qué le ponemos dos clases? Porque la clase carth van a ser los estilos por defecto y la clase carth-blue van a ser los estilos que modificamos. Si quisiéramos aplicar un modificador sobre un elemento, los principios serían exactamente los mismos. Vamos a suponer que estas dos tarjetas tienen otro modificador con la imagen más grande todavía. Lo único que tendríamos que hacer es añadir la clase carth-image-big y de esta forma ya tenemos el modificador únicamente para la clase de la imagen. En carth-image tendríamos los estilos por defecto de la imagen y en carth-image-big tendríamos únicamente el modificador que hace que la imagen sea más grande. Esto es la teoría de cómo funciona BEM. En los siguientes vídeos vamos a seguir profundizando y viendo ejemplos prácticos para que podáis asimilar todos los conceptos sobre la metodología BEM.